se sabe. Entonces ese primer paso me dice, haga un rectángulo que tenga las siguientes medidas. La mitad del contorno de cadera para el ancho por el largo total de la falda. O sea que inicialmente lo que yo voy a hacer es escuadrarme una liniecita por acá para poder ahorita empezar a trabajar. Y esto me dice, mitad de contorno de cadera. Tengo que marcar la mitad del contorno de la cadera para el ancho. ¿Cuánto es mi cadera? 94. O sea que la mitad de 94, ¿cuánto es? 47 en esta talla. Quiere decir que voy a hacer un rectángulo que tenga mitad de contorno de cadera para el ancho y escuadrando hacia abajo por el largo total de la falda, que el cuadro de tallas me está diciendo que es 59 centímetros. O sea que en este momento tengo o estoy generando un rectángulo que tiene mitad de contorno de cadera para el ancho por el largo total de la falda. ¿Claro? ¿Y qué es esa mitad de contorno de cadera por el largo total de la falda? Volvemos a lo mismo. Como mi diseño es simétrico, quiere decir que mitad de contorno de cadera es esto que estoy haciendo. Mitad de contorno de cadera por el largo de la falda. No se me pegue a los numeritos. Seguramente usted en algún momento va a hacer una minifalda. Pues no baja 59, baja 40. ¿Cierto? Solo que en esta base pues estamos sugiriendo esas medidas para que llegue justo hasta la rodilla. Y por eso ese segundo pasito de la teoría le dice, ahora divida ese rectángulo en dos partes iguales por el ancho. O sea, la mitad de esos 47 me da 23,5. Escuadre una línea hasta abajo, hasta el largo, y ya puede denominar, y esto es importante, que vayamos marcando el plano, y aparece nuestra línea de costado. ¿Por qué nuestra línea de costado? Porque si bien es cierto, yo estoy haciendo un rectángulo que tiene mitad de contorno de cadera por el largo total de la falda, cuando divido ese rectángulo en dos partes iguales, ¿qué me aparece? El costado. ¿Me hago entender? Pero si mi diseño fuera el irregular que hay acá, o que había acá, esa mitad de contorno de cadera sería ahora esto. Si yo divido el rectángulo en dos partes iguales, ¿qué línea aparece? El centro frente, ¿cierto? O si yo estuviera haciendo el posterior abierto y tengo mitad de contorno de cadera y me dice divide el rectángulo en dos partes iguales, ¿qué línea aparece? El centro atrás. O sea que esto es de acuerdo al diseño que yo esté patronando. En este caso, como hay simetría, mitad de cadera es esto por el largo total de la falda. Divide el rectángulo en dos partes iguales y le aparece la línea de costado. ¿Me sigue? ¿Voy muy rápido? Segundo. Del ángulo inicial, marcar hacia abajo altura de cadera. Escuadrar hacia la derecha, denominar línea altura de cadera y línea. Del ángulo inicial, ¿cuál es el ángulo inicial? Acá. Marque hacia abajo la altura de cadera. Me voy a mi cuadro de tallas, me dice que es 19 centímetros, o sea que del ángulo inicial marco hacia abajo la altura de la cadera, escuadre una línea, siempre escuadrando, y me aparece la línea de altura de cadera. Quiere decir que lo que yo acabo de hacer es esto. Del ángulo inicial, marcar hacia abajo la altura de cadera. Escuadre una línea y aparece la línea de altura de cadera. ¿Me hago entender? Y ahora me dicen que las otras líneas de construcción. Si yo estoy acá y este es el costado, ¿cómo se llama esta línea? Centro frente. O sea, quiere decir que voy aquí bautizando de una vez este plano y aquí tenemos la línea del centro frente.
Y si esta es la línea de centro frente y esta es la línea de costado, ¿cómo se llama esta línea de acá? Centro atrás. Y ahí nos vamos ubicando mejor en el plano paso a paso. Quiere decir que esta es la línea de centro atrás. ¿Y cómo se llama esta línea de abajo? Largo de falda. Y si esto es largo de falda, y si esto es altura de cadera, ¿cómo se llama esta línea de arriba? Cintura. Y aquí tenemos las líneas de construcción. Entonces creería yo que ya tenemos línea de cintura, línea de altura de cadera, línea de largo de falda, línea de centro frente, costado y centro atrás. ¿Me siguen? Quiere decir que entonces en este lado voy a patronar ¿qué? La parte delantera, y en este lado voy a patronar la parte posterior, porque como mi diseño es simétrico voy a hacer esta mitad y esta mitad. ¿Me sigue? Ahora, de ahora en adelante, durante todo el semestre, los próximos semestres, con el profesor que se encuentra ahí para su vida, a usted en patronaje le van a hablar de los ángulos de construcción. Y estos ángulos de construcción es como ubicar direcciones. Ah, listo, la calle 72 con carrera 14. Ubíquese en esos vértices y sepa ubicarse en esas direcciones. Quiere decir que ¿cómo se llama este vértice o esta dirección? Cintura con centro frente. Cuando le digan a usted que se ubique en el plano, en el ángulo de cintura con centro frente, ¿dónde estamos ubicados? Acá. O sea que ¿cómo se llama este vértice o este ángulo? Cintura costado. ¿Y cómo se llama este? Cintura centro atrás. ¿Y entonces cómo se llama este? Centro frente largo de falda. ¿Y cómo se llama este? Altura de cadera con centro atrás. ¿Y cómo se llama este? Altura de cadera con costado. Altura de cadera centro frente. ¿Cómo se llama este de acá? Costado con largo de falda. ¿Y cómo se llama este de acá? Centro atrás con largo de falda. ¿Me siguen? Si me dicen en el cuerpo, ubíquese en el ángulo de cintura con centro frente, ¿dónde estoy ubicado? Acá, en el maniquí. Y en mi cuerpo, cintura con centro frente, como por acá. ¿Me hago entender? En algún momento vamos a tener que descaderar. Entonces le van a decir, oiga, por cintura con centro frente baje tanto y por cintura con costado baje tanto, para que haga la prenda más descaderada. Entonces es importante que nos ubiquemos en los ángulos de construcción. ¿Me sigue? Siguiente, por favor. Para todas las tallas son 3 centímetros. Pero a la hora que yo voy a trabajar con un cuerpito real, lo primero que hago es que venga, miro el perfil, miro qué tanto de riera hay y determino si hago una pinza más ancha o más angosta. Cuando ya determino ese valor de ese ancho de pinza frente a esto, entonces lo aplico. En este caso, por eso me está diciendo, ubíquese en el ángulo de cintura con centro frente y marque hacia la derecha 1/4 de contorno de cintura más 3 de pinza. ¿Cuánto es mi cintura? 68. La cuarta parte de 68, ¿cuánto es? 17. Más 3 centímetros de ancho de pinza. En este caso son 20 centímetros. Y esa teoría le está diciendo que por aquí suba 1 centímetro y que por el centro frente baje 1 centímetro. Para que puedas unir en curva con tu curva, levantando siempre hacia el costado, ya voy a empezar a marcar mi curva de cintura y de forma vertical voy a unir de este punto a costado cadera. Y entonces ya estoy silueteando la forma. Lo que antes era un rectángulo ancho, ya ajusté la medida
a la cintura. ¿Me hago entender? ¿Por qué subimos 1 centímetro y por qué bajamos 1 centímetro? Porque nuestra prenda no es así. Nuestras prendas siempre tienen como una leve caída, ¿cierto? Para que sea mucho más morfológico o anatómico el asunto. Entonces en el delantero se ve de esta manera y en el posterior sí se ve recto. Ese es todo el movimiento de suba 1 y baje 1. Acá lo importante es tener 1/4 de contorno de cintura más el ancho de pinza. En nuestro caso de la falda básica, 3. Tengo que sumar lo que después voy a quitar. ¿Me sigue? Ya estamos avanzando, o sea, halle la mitad de esta curva de cintura. Entonces, en ese orden de ideas, es como si tú llegaras acá y dices, ok, la mitad de estos 20 me da acá. Una cosa es hallar la mitad y lo otro es a cada lado reparta la mitad del ancho. ¿De cuánto estamos trabajando nosotros la pinza? O sea que a cada lado, ¿cuánto le doy? 1,5 y 1,5. Y es la única forma de garantizar que la pinza quede en la mitad. Si yo hubiese hecho esto, esto sería 1/4 más 1 y la curvita estaría más acá. Hallo la mitad, 0,5 y 0,5. Si yo hubiese hecho esto, aquí tendría 1/4 más 4. Este punto estaría más afuera. Hallo la mitad, 2 y 2. En este caso es una pinza de 3, por eso se trabajó 1/4 de contorno de cintura más 3, suba 1 y baje 1 solo por morfología y trace las curvas. Ahora halla la mitad de eso y a cada lado reparte la mitad de su ancho de pinza. Y en línea recta vas a escuadrar hacia abajo 10 centímetros estándar para todas las tallas el largo de la pinza del delantero y uno en línea recta diagonal a los anchos de pinza. Eso es lo que estaba diciendo ese pasito que la compañera acaba de leer. ¿Me sigue? Ahí terminamos el delantero. Ahí ya tenemos la estructura de la falda básica, esta mitad. Cintura, cadera, largo de falda y su pinza. ¿Me sigue? Ahora, para la parte posterior no vamos a leer la teoría, vamos a interpretarla. El cambio que tiene, no baja 1 centímetro, o sea, atrás no va a bajar, porque imagínate que mi falda en el delantero esté así y en el posterior también la haga así, pues entonces medio se agacha, ¿cierto? Entonces, el primer cambiecito que hay es que no baja. Así como aquí bajo 1, aquí no baja, para que esa vaina se vea más recta. Centímetros de larga, sino tiene 12 centímetros de larga, que es un dato antropométrico estándar para todas las tallas. Quiere decir que en somatotipos de contextura regular, como cada uno de sus cuerpos, la distancia que hay entre cintura al nacimiento de la nalga es de 12 centímetros. O sea que si estás haciendo una falda en talla 4, talla 6, talla 12, talla 10, talla 14, talla 16, vas a bajar los mismos 12 centímetros, que es un estándar que hay de cintura al nacimiento de la nalga, para poder entallar solo ese de riera. Dime. ¿Esto sin importar la altura? Sí, es la distancia que hay de ahí a ahí, hablando industrialmente, ¿cierto? Como estándar. Seguramente si yo ya tengo una falda para un cliente real así puntual y de pronto es de cola súper operada, detalle súper largo, pues puedo determinar esa medida y ajustar. Pero en el patronaje industrial, que es el que se adapta a todos los cuerpos, es un estándar de 12 centímetros, ¿vale? O sea que los únicos dos cambios que hay es que no baja y que la pinza es de 12. En ese orden de ideas, si nosotros estábamos acá, cintura, centro, frente, y para llegar acá, ¿qué hicimos? 1/4 de contorno de cintura más 3 de pinza. En el posterior también hay una pinza de 3. O sea que si ahora me ubico acá, ¿qué medida necesito para llegar acá? 1/4 de contorno de cintura más 3. Por eso esa teoría le va a decir, ahora ubíquese en el ángulo de cintura con centro atrás. Y soy tan explícito que le escribí, marque hacia la izquierda, porque si vuelve a marcar a la derecha se sale.
Ubíquese en el ángulo de cintura con centro atrás y marque hacia la izquierda 1/4 del contorno de la cintura más 3 centímetros. O sea que esto viene acá. 17 del cuarto más 3 de pinza son 20 también. Como en el costado se subió 1 en el delantero, pues en el posterior tengo que subir 1, porque si no a la hora de confeccionar, un lado me va a quedar más largo que otro, ¿cierto? O sea que en el costado subo ese mismo centímetro, pero ya no baja. Quiere decir que esta curva yo la voy a trazar hasta centro atrás, o sea, acá. ¿Hasta ahí me sigue? Y ahora tengo que unir estas dos. Y esto, por favor, para subida siempre. Dos líneas que van a estar unidas por la misma costura deben ser 100% iguales. En algún momento tengo que coser la falda por costados, o sea que el costado delantero debe ser exactamente igual al costado posterior, porque nosotros en máquina cogemos derecho con derecho. Y si una está diferente a la otra, pues no te va a casar y tú empiezas a quitarle el pedacito en la fileteadora o a ajustar la tela y dañas la horma, ¿cierto? Yo no puedo decir que hoy en la mañana hice esta curva y mañana entonces la hice con la regla así, porque me quedan diferentes. Y la única forma de garantizar eso es muy fácil, solo deje la perecita, vuelva a su delantero, raye la regla, si no es suya mejor, y haga el espejo. Ubique los puntos y cierre el costado. ¿Bien? Y ahora sí estoy garantizando que cuando yo despiece o siluetee esta curva de acá es exactamente igual a esa curva de allá. ¿Me sigue? Bien. ¿Qué me falta hacer entonces para terminar el posterior? ¿Y cómo se marca la pinza? La mitad de esta curva de cintura. Y cuando hallo la mitad, ¿qué hago a cada lado? Repartir la pinza. Como mi aumento fue de 3, 1,5 y 1,5. Y en el posterior, la pinza se escuadra 12 centímetros. O sea que esto va a bajar acá 12 centímetros y uno en recta este punto y uno en recta este punto. Y finalizo mi plano de falda básica, delantero y posterior. Solo hasta ahí, porque me falta explicar otras cosas. ¿Vamos bien o hay alguna pregunta? Que voy a hacer un rectángulo que tenga por ahora 9 centímetros para que la pretina quede de 3,5. ¿Me sigue? Es como si yo tuviera esto acá y esto tiene 9. Lo doblo por la mitad. Ahora, ¿cuánto hay? 4,5. Y le quito 1 centímetro de costura, me queda de 3,5. ¿Me sigue? Y ahora, otra personita. ¿A dónde se pega la pretina? A la cintura. ¿Qué medida cree usted que debe tener esa pretina en el largo? Ya sabemos que es de 9 de ancha. Dime. La medida del contorno de cintura. Bien. Tacho. Vamos a hacerlo aquí desmenuzadito. ¿Alguien tiene una bufanda? No estamos en verano. No, con el metro. Gracias. Mire, la compañera dice la medida de la cintura, o sea, 68. Si yo la saco de 68 centímetros, quiere decir que esto me va a llegar así, porque está ras la medida. Y tengo que quitarle 1 y tengo que quitarle 1. O sea que no es solo 68, ¿cierto? Será 68, por ahora 1 aquí y por ahora 1 aquí. Van 2. Pero si la hago de 68 más 2 y le quito lo de costura, me va a quedar así. Y yo necesito que cruce para poder ponerle un botón y hacerle un ojal, porque si no, ¿cómo ajusto? O sea que debe ser
contorno de cintura más 2 de costura más el cruce. Profe, ¿y un cruce de cuánto? De 6 centímetros, ¿está bien? Ahora, 6 centímetros cruce y costura, ¿cierto? 2 de costura y 4 que me monta. Como estamos haciendo nuestra primer falda, aquí usted no se engallete, perdón los términos tanto, desperdiciamos 4 centímetros de tela, no pasa nada, ¿vale? Vamos a sacarla de 68 más 10, quiere decir 2 de costura y 8 de cruce. No va a quedar un cruce de 8, va a quedar un cruce de 4, solo que no la vamos a sacar ahora ras porque por falta de experiencia en el montaje pues como tal de la pretina, de pronto no te alcanza, la cogiste mal, ¿verdad? Entonces dejémosla de 10, con eso nos sobra y después le mochamos esos 2 centímetros, pero es más fácil para usted de pegarla. Pero desde la lógica sería contorno de cintura más 2 de costura para dar determinado, más lo que yo quiero que me vaya a montar para pegar un botón. O sea que aquí ahora vamos a hacer una pretina que tenga ¿cuánto? 9 por 78. ¿Me siguen? Y qué pereza de la vida, pero toca falda básica, pretina, talla 8, se corta una vez porque ya la tengo abierta, está patronando Cristian y pregunto, ¿qué es más largo? ¿De arriba hacia abajo o de izquierda hacia derecha? O sea que el tatuaje va así. Hasta ahí, ¿me sigue?